Buenas, aquí se inicia Orientación Segura. Noticias, informaciones, comentarios. La bienvenida a nuestra audiencia, que todos los días nos sintoniza por el canal del Sol 6 y 65 y la diáspora en tiempo real por Facebook y YouTube para México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón y Hawái. Hoy hubo en Haití protestas que dejó como resultado un periodista muerto y 2 heridos de bala. 2 periodistas más. Esos periodistas que están en esas situaciones, haciendo esos reportajes, ponen en riesgo su vida. Mírenlo ahí, un muerto y 2 heridos. Lazar Maxilien, el nombre del periodista. Yo no sé. El pueblo de Haití es un país que está condenado a no salir de esa desgracia que lo llevaron los políticos ladrones que estuvieron al frente de los diferentes gobiernos, militares más ladrones que los políticos, porque ahí eso fue un golpe de Estado uno tras otro, y todo el militar que estuvo ahí salió con los bolsillos llenos de dinero, fruto del narcotráfico y todas las desgracias que se hacen en Haití violando la ley. Y empresarios ligados a políticos y militares delincuentes. Eso ha sido la historia de Haití. Y cuando se entiende que la comunidad internacional tenía algún interés de ver cómo se resolvía la situación haitiana, ahora se destapa la crisis en Ucrania. Para desgracia de ese pueblo, ya ahí quedó como siempre ha estado, en el olvido, porque no es lo mismo Ucrania, que tiene una cantidad incalculable de todo tipo de riquezas naturales, petróleo, gas, productores de commodities para preparar, hacer alimentos, grandes productores industriales. Ahí hay de todo, señores. Todo lo que signifique, lo que sea dinero que se reporte, está en Ucrania, y parte de la situación que hay con ese país es esa. Entonces, mientras esa situación esté latente en Ucrania, Haití, ese pueblo simplemente se jodió. Porque Haití la gente lo ve como una carga, porque ahí nada hay. En Haití no hay árboles que talar, porque lo talaron todo. No hay gas, no hay petróleo, no hay ningún tipo de riqueza. Lo único que hay ahí es una mina, y no han podido meterle el pico porque como la mina está en la frontera, entonces eso no es tan fácil. Pero yo le aseguro a ustedes que si hubiesen tenido los países poderosos luz verde para ir a explotar esa mina, tuviera otra situación el pueblo haitiano, pero no se puede hasta ahora. Hay unos verdugos por ahí que tienen esa mina en la mirilla, en su agenda, pero no es tan fácil accesar a eso. Vamos a esperar a ver qué sucede en Ucrania, pero ya en el día de hoy las autoridades, el gobierno de Ucrania decretó estado de emergencia, porque ellos no lo van a agarrar asando batata. Ellos se van a preparar.
Y ya dijo el gobierno de Ucrania que habrá bajas, habrán pérdidas, pero que ellos van a vencer la guerra que va a iniciar Rusia por ir a buscar esos tesoros que hay allá. Y ciertamente será así. Yo lo dije ayer y lo mantengo. Rusia no tiene dinero para mantener una guerra. Y máxime cuando Ucrania cuenta con el respaldo prácticamente de las otras grandes potencias. China quisiera, pero China no se puede meter por un asunto de matemática. Los Estados Unidos son deudores de China. China tiene muchos papeles del tesoro de deudas que contrajo Estados Unidos con ellos. Entonces, imagínese usted, ¿va China a ir en contra de Estados Unidos si ellos son acreedores? No, jamás. Porque la gente lo ve todo muy fácil, pero no es tan fácil. El asunto económico va en la delantera. Y ciertamente, la gente no maneja muchas informaciones porque ustedes saben que Rusia es un país donde el presidente tiene todo controlado. Pero no es que el pueblo ruso está de acuerdo con esa situación. Todo el mundo no. Tiene su parte de habitantes y parte de la sociedad que está en contra de eso. Pero como este señor se ufana de que él es un líder que tiene 10 años, así decía el señor de Kuwait, y al final lo agarraron en una cueva debajo de la tierra. Ese era terrible también. Pero ya el mundo es un asunto de bloques y de geopolítica. Lamentablemente yo creo que Putin ha tomado el camino equivocado y yo creo que tendrá el mismo resultado que obtuvo Hitler en Alemania. Cuando se juntaron Winston Churchill, Delano Roosevelt y el otro era, no recuerdo el otro, se sentaron en una reunión y decidieron eso. Listo. Hitler. Ya las cosas no son como eran antes. Pero usted va a poner en vilo la economía del globo terráqueo porque a usted se le antojó una vaina. No, eso no es así. No, porque entonces si a él le deja pasar esa, que él reconoció de que a dos regiones separatistas de Ucrania que son prorrusas. Pues entonces él va ahí reconociendo. Oye, el día que diga, bueno, República Dominicana es prorrusa, ¿somos de él? No. Ya le pusieron unas sanciones, pero pasa lo mismo con todo el mundo. El poder emborracha al hombre. Y cuando un hombre se siente que tiene tanto poder, cree que es todopoderoso y está equivocado. Y cuando viene a darse cuenta, no era como él pensaba. Porque ahí en Rusia hay gente que son miembros del parlamento, miembros del partido, hasta miembros de su gobierno, pero ellos no únicamente están pensando en Rusia. Ellos piensan geopolíticamente fuera de Rusia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si hay un desatino allá, además de la pandemia, tienen un retroceso.
Pero además, ciertamente, Rusia, tengo la certeza de que tiene armas nucleares, pero jamás se puede él igualar a Rusia a las armas convencionales que tiene Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y el mundo entero. Rusia no ha tenido dinero luego de la debacle de los 90 para esas armas convencionales. Ir renovando. Cuando hablo de armas convencionales, estoy hablando de portaaviones, helicópteros, aviones de caza, tanques de guerra. No, ellos no tuvieron dinero para eso. Diferente a otros países que han mandado toneladas de armamento para Ucrania. Imagínense, Estados Unidos es el número uno en eso. Ahí me parece que tiene en el mundo entero alrededor de 200, más de 200, como 250 asentamientos militares en el mundo entero. Pero, como este señor cree que es Superman, esperemos en Dios que él calcule bien lo que va a hacer, porque insisto, no tiene condiciones para soportar una guerra en que prácticamente todos los países, cuando hablo de los países, hablo de potencias, están en su contra. Vamos a la pausa. Retornamos. Miren, señores, este es un país que yo no había visto cosa igual, de indolente. Tú sabes lo grande que es. Que aquí hay 300.000 vacunas que costó el dinero de todos nosotros, próxima a vencerse porque la gente no ha ido a vacunarse. Eso es lo que se llama una parte de una sociedad indolente. Al principio, cuando no habían vacunas, todo el mundo las quería. Ahora ahí están y hay gente que no la quiere, pero siguen ahí. Que creen que van a hacer algo con eso. Yo insisto, el COVID te puede hacer morir, las vacunas no. Cuando nosotros nacimos todos, nuestros padres a ningún médico le preguntaron qué no estaban poniendo como vacunas cuando éramos pequeñitos. No, vacunas que había que ponérselas para eso, para prevenir. Pero sigan ahí. Pero lo lamentable es que es el dinero de nosotros que se está perdiendo. Buenas tardes. Hola, hermano, buenas tardes. Adelante. Te habla tu amigo de aquí, de Sánchez Sabrita, que te mandó el video del negocio ese. Sí. Ándale. Sí. Quería opinar hoy con respecto a eso que acabas de decir ahí de las vacunas. Yo vivo haciendo un trabajo social. Y con respecto a lo de ti, que lo conozco muy bien. El asunto de las vacunas es de que tenemos un alto nivel de una mala educación y de ignorancia en el país. Tú tratas de explicarle y ellos saben todo. Todo el mundo es médico, todo el mundo esto, son epidemiólogos, gente que no tiene ningún tipo de cultura ni educación. Claro. Y tú lo oyes hablando, llevando todo lo contrario que dicen los expertos, lo que son estudiados para eso. Es decir, personas que son tuertos en el mundo de los ciegos, son los que lo aconsejan ellos otro tigueraje. No me siga, yo no lo voy a vacunar, porque la ignorancia que tenemos en el país todavía estamos verde. Usted ve aquí abogados, usted ve cosas que no saben ni hablar, y doctores que no saben ni escribir. ¿Usted entiende? Entonces eso se le ha dado auge, aquí cualquiera es general, entonces ahí se ha perdido el profesionalismo, porque cualquiera llega a una posición si está preparado. No, gracias hermano, porque cuando mencionaste la palabra general, lo que sucedió aquí que hace un tiempo importante hacia atrás, el que llegaba general de la policía o de las instituciones castrenses
no eran los que estaban más preparados ni más formados, eran los amigos de los políticos. Por allá anda un general que nadie lo respeta, porque dicen, ese es lo único que tiene el general es las estrellas que se le engancharon, pero eso no sabe de eso. Entonces, así no se puede, hermano mío. Este país, yo estoy de acuerdo con Fafa Tavera. Este país hay que hacerle, a este estado hay que hacer una reingeniería. Esto está dañado. Buenas. Buenas, Ramón. Diga. Eso es lo que pasa con la vacuna, que todo el mundo le tiene miedo. Entonces la AstraZeneca, que mató a una mujer, ya la gente le tiene odio. Que se decían llevando a las redes cuando está en la caja y que se joden. Buenas. Buenas tardes, José Ramón. Adelante. Papi Gómez de Sánchez Isabelita. Adelante, papi. Saludos a mi querido hermano Dani Morel. Oye, José Ramón, ¿tú sabes cómo se va a vacunar la gente? Escuchando. Que el gobierno diga, a partir de Semana Santa, el que se quiera vacunar va a tener que pagar. Tú verás que rato el mundo va a vacunarse. Exactamente, ya. Que le cobren las vacunas. Porque, ¿y qué tanto de eso? Miren, en Estados Unidos hay un estado que tiró una resolución que esa sí me gustó. Todo ciudadano de ese estado, por cada día que dure en la cárcel, tiene que pagar $5 al estado. Parece que le van a cobrar la comida. Y está bien hecho eso. Caíste preso. Tú duraste 10 días preso, tienes que pagar $50. A que ahora la gente trata de no caer preso ya. Porque así es que entiende el ser humano. Entonces, no hay de otra. Tienen que ponérsela difícil. Mire, señor, dice Juan Bolívar Díaz en el famoso video donde él dice que no dijo lo que la gente dice que él dijo, que ese puesto él se lo ganó porque en la convención del PRM votaron 500,000 y pico de personas y que Luis Abinader ganó con 2 millones de votos. Se lo ganó, está bien, pero hay otros que se lo ganaron y están fuera. Pero, tomando esa declaración que dio Juan Bolívar Díaz, yo tengo de invitado hoy, a partir de la segunda media hora, al licenciado Luis de León, un miembro del PLD, bochista. Porque todo el mundo se ha preguntado en la convención que hizo el PLD el 19, donde salió ganancioso Gonzalo Castillo, y todo el mundo sabe cómo salió ganancioso, que Leonel Fernández Reina y Gonzalo tuvieron, me parece que casi 1 millón de votos, 1 millón y pico de votos, pero iban ahí, y que dónde estaban ese casi millón de votos que Leonel sacó en el PLD, y que luego no se reflejó en las elecciones del 2020. Y entonces ahí está la respuesta a Juan Bolívar Díaz. Ese grupo importante de gente que votó por Leonel no eran PLDistas, eran simpatizantes. Y al ver que su candidato, que querían que fuera Leonel Fernández, no ganó, ¿qué hicieron? Votaron por Luis. Porque ahora quiere venir a decir Juan Bolívar Díaz como que ellos fueron los que se encargaron de ese 1,5 millones más que se le computó para que ganara. Fueron ellos, una coalición de grupos sociales, que él dice, no, Juan Bolívar, tú estás equivocado. Adelante. Muy equivocado. Él tiene que decir qué fue lo que él dijo, porque yo estoy de acuerdo de que está bien que él hizo un trabajo, pero él no es PRMista para darle ese empleo que le dieron. Pero ya él dijo que él se lo ganó en el video, yo lo tengo en el video. Buenas. José Ramón, Diga. ¿sabes lo que yo vi? Que son el cangaletón de Juan Bolívar. No, oye, no se escuchó nada de lo que dijiste. La embajada del país. Vuelve y llama. Tu llamada no se oye clara. Entonces, eso es para que ustedes vean. Porque el hombre dio unas declaraciones
totalmente desatinadas y él quiere que se la dejen pasar por alto. No, eso no es así. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Ahora sí. Que yo vi que son las hermanas de Juan Bolívar Díaz que dirigen la embajada de España, las dos. No, pero oye, nunca te lleves que diga que tú oíste, que dijeron, porque la gente siempre dice todo, porque ahí también hay intereses encontrados. Hay gente que quería ese puesto y Luis no se lo dio. Entonces, tú sabes que no van a hablar flores de Juan Bolívar. Yo me baso en el video de su participación en España. Buenas. Buenas. Diga. Yo espero que el 27 le pasen la guillotina a ese, que no es PRMista, que lo saquen de ahí, que ese puesto ahí ellos ganan mucho cuarto, que lo saquen de ahí. No, porque él dice que él hizo su trabajo para que Luis ganara. Nadie le discute lo contrario. Él dice que esos jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera, ellos fueron que los motivaron para que fueran y que recogieron la inconformidad que había del gobierno de Danilo. Todo está bien. Ahora, usted lo que no puede es explayarse allá y decir, como lo dijo en el video que está ahí, que desde que empiecen a nombrar PRMistas allá en ese mismo día, él se va. Pero Luis es un hombre que es comedido. Porque si hubiese sido Luis, el otro día hago un decreto nombrando 10 gente allá en España para que coja su guagua y arranque para acá, su onza. Buenas. José Ramón, Diga usted. pregunta Bucapié, emulando a Ramón Patrano. Si Luis echó el muro de este lado del río, ya no tiene que reclamarle el río a los haitianos. Se lo dejo a ellos. No, porque oye, donde están tirando la división, eso es la línea que va a dividir. Pero es que el río es en una sola parte importante que está del lado de Haití. Toda la afluencia, oye, de donde nace ese río está la República Dominicana. Los haitianos tienen que cogerlo suave porque si le cerramos ese paso, van a tener que comprar desde aquí para allá camiones de agua. Vamos a la pausa. No le he dicho en ninguna parte. Retornamos, estamos de vuelta, como le anuncié. Tenemos aquí al profesor Luis de León. Gracias. Un hombre del PLD de la línea de Juan Bosch. Escríbalo y dígaselo a Dios. Bueno, aquí estamos para que hablemos de su trayectoria, de su precandidatura. Tengo una preguntita ahorita, pero cuando desarrollemos un poquito más adelante. Gracias. Primeramente déjame, José Ramón, manifestar mi satisfacción y la alegría y el orgullo que me da el estar aquí en tu programa. Aunque yo lo veo desde lejos, sí. Hoy me toca la oportunidad de estar con protagonista igual que tú. Usted sabe que este programa está a su orden. Gracias. ¿Cómo está el PLD hoy? Porque Leonel se fue. Sí. Y después que el León se fue, todo cambió. Se perdió todo. Sí. En meses. Sí. Se perdió la mayoría de los ayuntamientos y luego se perdió el Congreso y el Poder Ejecutivo. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana se produjeron dos colapsos que lo marcan y lo entran en una etapa de crisis existencia. El primer colapso fue la división del 6 de octubre del año 2019 y el segundo colapso fue la derrota electoral del 5 de julio del 2020. El Partido de la Liberación Dominicana fue a un congreso virtual. Nosotros aspiramos a secretario general en ese momento. Y nosotros hicimos planteamientos en el sentido de que el partido debía asumir la renovación, interpretando a nuestro líder histórico, el gran maestro, el gran genio de la política dominicana del siglo XX, el profesor Juan Bosch. En el sentido de que don Juan, que era un hombre que siempre estaba reiterando lo que él creía eran paradigmas o criterios políticos para que la base, la militancia lo asumiera. Juan Bosch decía que la política es lo que más se parece a la guerra
y que cuando la guerra la pierde el Estado Mayor debe retirarse y darle paso a la renovación. Bueno, el PLD, independientemente de eso, se ha mantenido en el marco de ese tipo de modificación de Congreso virtual, se ha mantenido reorganizándose en todo el país. Ahora, nosotros, desde la óptica de la fuerza bochista, planteábamos un proceso crítico y autocrítico en contacto con la base del partido. Porque el partido, nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, nos enseñó que cada vez que terminaba un congreso, cada 4 años, o mejor dicho, que cada 4 años que terminaba un proceso electoral, nosotros no asumíamos un congreso, el congreso normal, ordinario, para conocer renovar todas las políticas, reactualizarlas y para renovar el mando político. Sin embargo, ese congreso virtual, en función de la pandemia, tomó una serie de medidas que no son las que se corresponden. Sin embargo, el partido ha venido moviéndose en el marco de esa realidad, que es una situación de crisis. Sí, pero ahí vamos. Yo, cuando se hizo esa convención, cuando vi los resultados, tengo un amigo que, muy contento, celebró que haya ganado Gonzalo, pero con la actitud que yo vi y la respuesta de Leonel Fernández, yo dije, eso hasta aquí llegó. Y le dije a esa persona, él celebrando, dije, mira, el PLD perdió. Y él me dijo que no, y el PLD perdió. Porque, señores, no había que ser un genio para saber que Leonel Fernández gana en el 2004, gana en el 8, y hace que Danilo gane el 12, porque Danilo estaba perdido. Si Leonel no acciona y abre 3 frentes, Margarita, él y Danilo no ganaba. Incluso Estados Unidos dijo que iba a hacer una inversión en el país entero con obra pública. Y Bernardo Vega escribió un artículo que se llamó El desguañangue de la economía, por ese accionar de Leonel Fernández. Entonces, yo no sé cómo ellos pensaron que iban a ganar con la ausencia de Leonel Fernández Reina. Sí. Siguieron soñando, pero lo veo usted ahora. Usted siempre tuvo un discurso crítico y una posición en contra de lo que se hacía. Bueno, quiero decirle que nosotros manifestamos, 2 años antes de que se dividiera el partido, como fuerza bochista iniciamos una cruzada nacional e internacional a los organismos del partido de fuera del país, de Estados Unidos, de España, Venezuela, México, Europa en sentido general, en el orden de que era necesario buscarle una salida a la situación que se dio en un momento con los 2 liderazgos. El liderazgo del presidente Danilo Medina, presidente de la República, y el liderazgo del presidente del partido en ese momento y expresidente de la República, Leonel Fernández. Nosotros dijimos que habían sectores de injerencia extranjera de la sociedad civil y de la oposición dominicana que tenían como plan confrontar al PLD internamente para dividirlo y sacarlo del poder. Bueno, en ese sentido, nuestra aspiración la hemos puesto o implementado en virtud de una exigencia que tenía gran parte de la dirigencia de base del PLD de todo el país desde hace más de un año, planteándonos la necesidad de que tomáramos esta decisión. Y la hemos tomado también en función de que en la presente coyuntura política, que es distinta a las otras coyunturas políticas, totalmente distinta, claro, es necesario reasumir el partido en los valores éticos, morales, en los principios democráticos, en los valores de unidad que nos dio nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, quien sentenciaba que la unidad del partido había que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y en ese sentido también, en función de que las bases del partido no han asistido todavía a darse un liderazgo que sea el resultado de una conducta ética, moral, transparente. Yo soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo vine a la fundación del PLD desde Montecristi, en la delegación que vino. Yo fui el más joven, tenía 18 años, que vino aquí el 15 de diciembre del año 1973. Y participamos de aquel acto histórico que fue el Congreso Constitutivo, que dio nacimiento al PLD. Se llamó Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte.
donde el mismo profesor Juan Bosch, a propósito, ¿verdad?, del 178 aniversario de la independencia nacional, se fundamentó en valores de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, y habló de ellos, y dijo una frase histórica: el PLD nace para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Pero nosotros también hemos decidido asumir esta propuesta que nos han hecho, en función también de que la política en América Latina está muy desacreditada. Y hay una línea en la direccionalidad por parte de sectores de injerencia extranjera y sectores de la sociedad civil, de sustituir a los partidos políticos por la sociedad civil. Eso se está viendo. ¿Se está viendo ahora este gobierno? Correctamente. Bueno, un gobierno... Juan Bolívar dice que el Senado se ha puesto. Correcto. Bueno, ellos quieren sustituir. Sí. Y la democracia necesita de los partidos políticos, que son pilares fundamentales para la convivencia. Pero ellos quieren sustituir a los políticos sin hacer el trabajo de los políticos. Pero claro que sí, claro. Desde aire acondicionado y oficinas. Exactamente. Bueno, hay que decir que la política, reivindicar lo que dijo Juan Pablo Duarte, de la política a propósito, ¿verdad?, de esta semana de la independencia. Y que Juan Bosch citaba reiteradamente. Juan Pablo Duarte dijo que la política era la ciencia más noble al servicio del pueblo, después de la filosofía. Juan Bosch fue discípulo, y fue quizá el discípulo que tuvo una vida casi paralela a los mismos valores, a los mismos principios, al sacrificio. Porque Juan Bosch tuvo un exilio de 24 años, Juan Pablo Duarte de 20 años, 1844. ¿Le ganó? Sí, exactamente. Bueno, y en tanto tal, nosotros creemos que el Partido de la Liberación Dominicana, en el marco de esta situación social y económica por la cual está atravesando el país, y las amenazas que pueden haber para la gobernabilidad en función de la misma inflación y de otras situaciones que hay, que deben darse la unidad. Nosotros planteamos la necesidad de la unidad del PLD y la Fuerza del Pueblo. Son las dos organizaciones depositarias del pensamiento luminario del profesor Juan Bosch. Y independientemente de que nosotros sabemos que se produjeron posiciones ahí, posiciones extremas al extremo, vale subrayarlo, de llegar a cometer estas barbaridades. Exactamente. De manera que de cara a estas elecciones, que eso es un proceso interno, donde estamos corriendo 6 precandidatos. Ahí veo el fantasma del voto automatizado de nuevo. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado en 3 direcciones, a la misma dirección del partido, el comité político. En el sentido de que el comité político no debe estar asumiendo protagonismo en este proceso electoral. Los protagonismos, la dirección política, independientemente de que ellos pueden simpatizar con tal o cual candidato, pero los protagonismos envían un mensaje a la base no agradable, de manipulación, sí. O un mensaje de desorientación. Porque, vuelvo y digo, esta coyuntura no es la misma coyuntura. Y parte del liderazgo del comité político está moviéndose demasiado, y eso no garantiza... Yo pensé que con esa derrota el comité político del PLD iba a renunciar en pleno. Pero ¿qué va? Quieren seguir subiendo en el palo. Mucha gente dice que no saben de dónde el domingo que se iban a presentar los precandidatos, sin avisar nada, apareció Luis de León como precandidato, pero eso me lo va a contestar después de la pausa. Volvemos en breve. Retornamos, seguimos en compañía del profesor Luis de León. Mucha gente se encrispó cuando ese domingo apareció Luis de León como precandidato también. ¿Cuál fue el pecado? No es un partido abierto para todo aquel que quiera pero bueno, escúchame, yo tengo tanto derecho adquirido en el partido como el que más, como muchos más. Tengo toda una historia
desde la fundación del partido. Pero una historia sin vacaciones, sin expulsiones, pero tampoco en cada proceso electoral, aunque yo no saliera, pues yo fui candidato a síndico de 1982 en Guayubín, uno de los municipios de Montecristi, fui candidato a diputado en 1986, en el 90 senador, en Montecristi por 75 votos no pasé cuando el PLD sacó 13 senadores. En el 94 fui candidato a senador en Montecristi, sacamos un 13% del PLD. En el 98 y en el 2012 se generaron una serie de cosas. Yo fui candidato, vine siendo candidato a diputado en el 2002. Pero la dirección política tenía otra gente que lo imponía. Sí, sí. Y yo no pude, aunque fui demandado por mi pueblo, Montecristi. Entonces, no le puede sorprender a nadie. Porque lo que pasa es que acá se ha querido siempre tomar gente de preferencia, sacado así. Los míos. Exactamente. En esa forma y querer imponerlo. Y nada más lo pone con que los que tienen derecho son aquellos que han acumulado mucho dinero, porque eso es otra cosa, mucho poder económico, solamente, y ese es un mal mensaje a la política, que los que han acumulado mucho dinero, me refiero no solo al PLD, a todos los partidos políticos, sin tener que ver si el dinero es de lavado, si el dinero es de droga, sin tener que ver que es de corrupción, que no, que tenga mucho dinero. Eso es lo que ha dañado la política. Juan Bosch decía que cuando la política se convierte en un negocio, la política deja de ser un instrumento al servicio del pueblo. Porque cuando usted, decía Juan Bosch, lleva a posiciones de ministros, directores de Estado, a empresarios y grupos, ¿a qué es lo que van? Pues y parte a servirse. O cuando usted tiene políticos que se enganchan a empresarios. Eso también daña la política. Exactamente. Hay que dignificar la política, hay que democratizar la política, hay que darle oportunidad a las políticas y los políticos que tienen una vida impoluta, ejemplar, de trabajo y de servicio a la comunidad y de entrega al pueblo. En el comité político hay un miembro que su único aval fue haber sido asistente de Danilo Medina. Y entonces, ¿cómo es posible? El que se fajó en la base 200 años que está preparado, pero cuando va a llegar mi oportunidad. Entonces, los presidentes, la desgracia que aquí, los presidentes de la República creen que lo pueden todo. Creen que el partido de ellos, que el gobierno de ellos están equivocados. Usted ha dicho una verdad. Cuando hablamos de los presidentes, no nos referimos a los presidentes del país, del PLD, a todos los presidentes. A todos los presidentes. Es que la concepción aquella del Estado soy yo. Y de que puedo hacer lo que me da la gana, puedo poner los amigos, a las amigas que quiera. Eso en política no se puede. No se debe. No se debe. Porque se hace. Se hace, sí. Y cuando también el gran problema de la política es que las personas que ejercen la política, cuando llegan a las posiciones, parece que se ponen en los ojos una venda para no darse cuenta que el pueblo está viendo, que la gente está escuchando. Y la verdad es que la importancia del político es que cuando llegue a las posiciones pase incólume. Claro. O sea, es merecerse el cargo, como decía el profesor, es merecérselo, no es que te designen, es que tú te mereces el cargo y que tú lo ejerzas con dignidad, con respeto al pueblo. Y cuando tú ves que nombran gente que tú sabes que nada hizo por ese partido ni por esa victoria. Bueno, pero eso lo decía el pueblo, cuando veían a fulano de tal, ministro. Director, esto, y dice la gente, ay Dios mío, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió esa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el problema? Cuando yo vi a Danilo Medina que dijo, que se quejó, que él no quería en las elecciones de julio, señoritos, porque ya le habían dado su garrotazo en las municipales, pero no es cuestión de señorito, que cuando el partido no se siente identificado con el candidato y con el gobierno, ¿qué le va a hacer? ¿Quién le va a ir a buscar los votos? Nadie. Le hicieron una huelga de brazo caído. Bueno, por eso nosotros, nuestra candidatura es una candidatura que está enraizada en las bases del partido. Porque ¿quién no me conoce a nosotros? No solo conocernos físicamente, que nos vio crecer en el partido, hacer carrera política
y que no ha visto. Yo he ido a todas las provincias del país, los municipios. Yo cuando la conmemoración del bicentenario de Juan Pablo Duarte, di 100 conferencias. Cuando el centenario del nacimiento del profesor Juan Pablo, 100 conferencias, visité todo el país. Y bueno, y la gente ha visto el accionar nuestro en las posiciones de Estado en que hemos desempeñado, ha visto cuál ha sido nuestro aval y nuestro desempeño en sentido general. De manera que nosotros queremos que el momento, la política, requiere en estos momentos de sacrificio. Veo que hay candidatos, precandidatos que no tienen estructura política. Y como usted bien dice, prácticamente la gente lo conoce en la televisión. Pero no sabe quién es fulano de Montecristi, ni de Valverde, ni de Barahona, nada. Ellos no saben nada de eso. Entonces, bueno, José Ramón, es que hay gente que cree que la política es un producto de imagen. Y su negocio. Y su negocio, que eso es como yo decía también cuando fui candidato a senador, criticaba a los mismos dirigentes de mi partido y presidente de la República. Digo, es que ellos creen que el liderazgo lo da ser secretario de Estado, ser director general. Pero ahí viene, sí, pero ahí viene una situación de esa convención dura de roer, porque hay gente que tiene mucho dinero. Bueno, ya eso es otra cosa, la historia lo juzgará. Que hable la historia. Usted tiene sus equipos en las provincias. Bueno, nosotros somos la fuerza bochista del PLD, que fuimos fundados un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Lo fundamos en Capotillo, Loma de Cabrera, Dajabón, la línea noroeste. Cuando yo fui invitado a dictar una conferencia, un 16 de agosto, en los salones del monumento que construyó el expresidente Jorge Blanco. Y entonces ahí fuimos a dictar la conferencia, La guerra de la restauración de la República vista por el profesor Bombó. Y nosotros tenemos, la Fuerza Bochista tiene 23 años, tenemos equipo en todo el país. Profesor, gracias por su participación aquí. Se acabó el programa. Gracias a usted y a su público. Abierto está el programa para usted. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias por su atención. La invitación, como siempre, para una próxima entrega de su espacio de orientación segura. Buenas noches.